familia, los perros y los niños lo saben todo, más aún aquello que no se dice. Esta bellísima frase la dijo François Dolto, haciendo referencia a el transgeneracional y la dinámica de transmisión inconsciente a través del legado ancestral. Acompáñame en un nuevo programa de Universo Fi. Soy Pablo Lema, ojalá que lo disfrutes este programa, que te aporte, y acompáñame en este maravilloso sendero en donde estaremos recorriendo el síndrome aniversario, la herencia numérica. El concepto de síndrome aniversario, si te estás preguntando qué significa, pues es un concepto que se aborda desde el análisis del árbol familiar. Y es un concepto que viene ya desde hace muchos años, estoy hablándote aproximadamente unos 60 años, en donde fue creado por Josephine Hillard, quien con sus estudios clínicos y el desarrollo de este concepto descubrió una repetición muy llamativa a través de los casos que ella estudiaba en la clínica. Josephine fue en realidad la pionera que descubrió que detrás de toda enfermedad en realidad hay algo mucho más, y eso que es mucho más es en realidad una repetición transgeneracional. Aquellos conflictos, traumas o silencios que no han sido expresados, no han sido procesados, y eso genera que esa bola energética que no ha sido comunicada se transmita a la descendencia, que después, paradójicamente, y en un ámbito donde la medicina tradicional ni siquiera lo considera, es ahí, en ese punto, donde se manifiesta la enfermedad. ¿En qué punto? A través de una lógica inconsciente de herencia familiar, en donde hoy vamos a estar abordando el concepto que te mencioné, el síndrome aniversario, y por qué es tan importante no solamente reconocerlo, sino también ver cómo funciona esa lógica numérica que aquí verás hoy a través de un caso práctico, cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Si te estás preguntando, ok Pablo, pero ¿qué es el síndrome aniversario? Pues bien, el síndrome aniversario nos indica, como lo indica el nombre, que en un determinado momento del año, determinado momento del mes o en un día en particular, determinado por una fecha, la persona puede empezar a sentir cierta sensación emocional de nostalgia, tristeza, ¿sí? Que no sabe de dónde le viene, que es como que se activa automáticamente, y es justamente por este síndrome del aniversario. ¿Qué es? Es un recordatorio de un conflicto inconsciente que no ha sido procesado, que no ha sido, como siempre te digo, expresado, que no ha sido incorporado, y que en muchos casos, muchísimos casos, esto lo veo muy seguido, ha sido silenciado. ¿Qué es lo que hace eso? Pues pugna constantemente por ser reconocido y que paradójicamente se sepa qué es lo que sucedió en ese evento familiar. ¿Y cómo se manifiesta ese síndrome aniversario? Pues a través de que una persona se enferme en particular en una fecha determinada dentro de un mes, en donde casualmente haciendo eso le hace honor a un familiar que también experimentó eso. ¿Qué es el síndrome aniversario? El síndrome aniversario es un recordatorio inconsciente familiar de un suceso, de un trauma, de un casamiento, de una separación, de algo que no ha pasado desapercibido en esa historia y constantemente quiere repetir. Aquí, a través de este sendero de el síndrome aniversario, estamos viendo que ahora el inconsciente familiar, a través de expresarse en palabras, en sonidos, en símbolos, también se expresa en números. El inconsciente familiar tiene memoria, recuerda fechas, recuerda números y particularmente, como te dije, esas fechas que a través de un evento traumático, de festejo también, puede haber sido un casamiento, ¿sí? Un aniversario, pero que haya sucedido algo, eso queda grabado
dentro de la fecha, dentro de ese espacio-tiempo, y si no es procesado, constantemente seguirá manifestándose. Seguramente no en el próximo mes, seguramente no al otro año, ¿sí? Pero es algo que hará constantemente ruido, querrá manifestarse, golpeará las paredes de tu hogar para aparecer en algún momento. Como te dije, no es para tener miedo, sino al contrario, es para estar cada vez más consciente y darnos cuenta de la importancia de conocer nuestra historia, la importancia de conocer qué ha sucedido en nuestra familia, fechas específicas, aniversarios, fechas también por ahí de accidentes que son muy importantes. Uno muchas veces ese tipo de eventos los pasa desapercibido, sin embargo ahí hay claves ocultas. ¿Por qué? Porque en donde la medicina te dice que una persona se enfermó por algo biológico, desde lo que es el análisis del árbol familiar, esa persona se enfermó por un conflicto inconsciente, heredado y que se manifestó de generación en generación. ¿Y cómo empieza a manifestarse, valga la redundancia, a través de pistas? ¿Y qué mejor pistas que los números? Quiero que pasemos a verlo en un ejemplo para que lo entiendas aún más. Son, por ejemplo, muy numerosos los hijos que nacen por coincidencia, ¿sí? Como para marcar el aniversario del cumpleaños, ¿sí? O de la muerte de la madre, como para recordar, ¿sí? Ese vínculo con la madre, con su propia madre o incluso con su propio padre. O quizás también se repite el mismo lugar de nacimiento, exactamente el mismo lugar de nacimiento. Este ejemplo nos muestra como cierta complicidad entre el inconsciente de la madre y el inconsciente de su hijo al nacer, para que estas fechas de nacimiento se vuelvan significativas. Eso es lo que expresa, nos muestra el síndrome del aniversario. Por lo tanto, entonces, te lo menciono nuevamente y dándole una vuelta de rosca. El síndrome del aniversario hace referencia a las memorias e informaciones a nivel inconsciente familiar, ¿sí? A nivel de lo que hay dentro del clan, que se activan y se repiten cíclicamente coincidiendo fechas, eventos significativos o situaciones conflictivas. Ahora, quizás por ahí también te estés preguntando por qué se le llama la herencia numérica, porque el inconsciente se manifiesta a través de los números, como te lo mencioné en el anterior ejemplo, y ahora te voy a mencionar otro ejemplo para que veas cómo los números y las fechas son tan importantes. La herencia numérica es transmitida a través de, por ejemplo, fecha de concepción, fecha de nacimiento y también fecha de fallecimiento. Y más poder aún, más vivo está todo eso cuando esos conflictos, tanto a nivel simbólico como a nivel emocional, no fueron integrados en la familia, ¿sí? No fueron integrados en la persona. Ahí eso lo único que hace es como acelerar el motor del auto, pero en vez de ir hacia adelante, empieza a generar un movimiento circular que se transmite de generación en generación. Quiero compartirte aquí otro ejemplo donde puedas ver también esta lógica repetitiva, ¿sí? Y de expresión del síndrome del aniversario. Vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Digamos, a modo de guardar, ¿sí? O de mantener la privacidad, mejor dicho. Vamos a hablar de María y de Marianela, ¿sí? Quiero que prestes mucha atención a este caso práctico. En una familia, ¿sí? Una madre, vamos a decirle María, fallece en un determinado año. Pongámosle en el año 2008, ¿sí? Para, digamos, mantener en privacidad la información verídica. Pongámosle en el año 2008. Cuando sucede ese evento totalmente traumático, obviamente, su hija, Marianela, no procesa ese evento de manera simbólica ni emocional. O sea, no realiza completamente el duelo, no integra esa muerte. Si bien, digamos, se expresa emocionalmente, pero no realiza el duelo al 100%, ¿sí? Ya que cuando por ahí de vez en cuando se la nombraba María, pues Marianela irrumpía en llanto. Entonces, hay una muerte, ¿sí? Sorpresiva, que genera algo,
¿sí?, en su hija, Marianela, y esa muerte sucede en el año 2008. Como te dije, eso al no ser procesado a nivel simbólico e emocional, sigue su curso y encuentra un momento preciso y hasta te diría perfecto para manifestarse. ¿En qué momento? En el 10º aniversario de la muerte de María. ¿Qué sucede en el 10º aniversario de la muerte de María? Pues que Marianela tiene un accidente que inicia, ¿sí?, con el mismo síntoma que María, con el mismo síntoma que su madre. ¿Qué le sucede a Marianela? En el 10º aniversario del nacimiento de su mamá, Marianela tendrá un accidente. Y luego ese mismo accidente es lo que hará que se genere el fallecimiento de Marianela. La pregunta aquí es, siendo más curioso, conociendo esta lógica de cómo se manifiesta el inconsciente familiar, ¿en qué fecha murió Marianela? Primero, en el 10º aniversario de su mamá. Ahí inició todo, ¿sí? Ahí inicia un accidente, ahí inicia cierta sintomatología, ahí inicia un silencio, ahí inicia un no procesar de la emoción. Y segundo, en el aniversario del cumpleaños de su mamá, Marianela fallece. Este es un ejemplo de cómo funciona el síndrome aniversario. Un recordatorio que pugna por mostrar lo no resuelto. Un recordatorio que pugna por hacer honor a esas historias que no han sido procesadas, no han sido contadas, no han sido asimiladas. Y créeme, es increíble el mecanismo del síndrome aniversario, porque siempre funciona. El inconsciente familiar tiene muy buena memoria y marca los acontecimientos importantes del ciclo de vida y de muerte por repetición de fechas y por edad. Esta frase es de Heinz Suchenberger, la considerada como la madre de la psicogenealogía, y a través de esta frase quiero concluir con el programa de hoy diciéndote que ojalá lo hayas disfrutado, ojalá te haya aportado este mecanismo que he recorrido hoy, que hemos transitado hoy. No es ni para que le tengas miedo ni para que te sugestiones, sino para que sepas que nuestro árbol familiar es un cofre de tesoros y la invitación es que abras ese cofre de tesoros. Te podrás encontrar con monedas brillantes, te podrás encontrar con monedas opacas, pero es un cofre, está ahí y está para que lo utilices. Por supuesto que el sendero del síndrome aniversario no concluye aquí, ya que habiendo una fuerza automática que se activa por fechas, que se activa en momentos del año en particular, lo aclaro, dependiendo de cada historia, ¿sí?, es energía que está ahí para ser utilizada. Y una de las claves para que esa energía la utilices, primeramente, es siendo consciente de eventos, fechas, aniversarios, casamientos, muertes, sucesos que han ocurrido en tu historia familiar, y podés usar esos eventos, esas fechas a favor, en pos de que toda esa energía la puedas dirigir hacia lo propio, que es lo que enseña la sabiduría ancestral iniciática. Ojalá hayas disfrutado de este video programa. Me encantaría que comentes este video, que aquí debajo de la descripción realices tus comentarios, que me cuentes si en tu familia sucedió algo similar a lo que te mencioné, si habías reconocido cierta lógica parecida en tu historia familiar, si sabías de la existencia del síndrome aniversario y si conocías esta lógica que te he compartido a continuación. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo videoprograma Universo Phi. Te invito a que te suscribas en caso de que no estés suscrito. Muchísimas gracias a ya casi 2000 suscriptores, de mi parte enormemente agradecido. Y como siempre te digo, en caso de que quieras sugerirme algún videoprograma, algún tema, alguna curiosidad que tengas, puedes escribirme a contacto@universophi.com, o si no, también escribirme a través de los datos que figuran en la descripción de este video en caso de que quieras profundizar, conocer tu árbol familiar y todo lo que transmito en los videoprogramas, trasladarlo a tu vida cotidiana y
utilizarlo a tu favor. Una vez más, muchas gracias y nos encontramos en un próximo programa de Universo Fit.